Y vamos hoy con la segunda parte del estudio de Efesios, nosotros los cristianos. Leemos por favor Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Diga conmigo en esta mañana: en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana disponemos nuestra mente y nuestro corazón para estudiar tu palabra, Señor. Háblanos a través de la exposición de la Escritura, Señor. Transforma nuestra vida, transforma nuestro carácter, que cada día podamos ser semejantes a Cristo a través del conocimiento de tu verdad. Señor, dame la gracia, dame la sabiduría para exponer tu palabra, Señor, y que la iglesia sea edificada con la verdad de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En segundo lugar de este primer tema, nosotros los cristianos, quiero referirme al siguiente punto: tenemos un mediador. Tenemos un mediador. ¿Qué significa la palabra mediador? Mediador significa actuar como un puente entre dos o más partes en conflicto. Actuar como un puente entre dos o más partes en conflicto. ¿Para qué? Para ayudarles a esas dos partes a comunicarse, a entenderse, a llegar a un acuerdo justo, un acuerdo equilibrado. Cuando hay dos partes en conflicto, entonces entra un mediador para facilitar la comunicación, para resolver precisamente ese conflicto entre esas dos partes o dos personas. Básicamente eso fue lo que vino a hacer Jesús como mediador, a resolver el problema que había entre Dios y los hombres. ¿Cuántos saben que había un gravísimo problema entre Dios y los hombres? Y era que estábamos separados de Dios, había un abismo demasiado grande, interminable, entre Dios y los hombres a causa del pecado. El hombre por sus propios medios no puede relacionarse con Dios, porque está depravado en sus delitos y pecados, porque tiene una naturaleza caída, pecaminosa. No puede acercarse a Dios por sus propios medios. Por lo tanto, necesita un mediador, porque el hombre está destituido ¿de qué? De la gloria de Dios. No tiene acceso a la presencia de Dios por sus propios medios. Necesita que entre un tercero a ayudarle, un mediador que sea el puente entre Dios y los hombres, para que el hombre pueda acercarse a Dios. Ese mediador es Jesucristo. Esa fue la misión que Él vino a cumplir, a ser un mediador. Esa palabra en Cristo, o esa frase en Cristo Jesús, que encontramos en el versículo 1 de Efesios, cuando dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús. Solamente la sílaba, si se puede decir así, o el artículo en significa mediación. A través de esa afirmación en Cristo Jesús, hermanos, tiene un significado tan importante para nosotros los cristianos.
A veces leemos la Biblia de una manera tan superficial que no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo, de la profundidad que tiene lo que estamos leyendo. Y tantas veces, cuántas veces aparece esta afirmación en Cristo en el Nuevo Testamento. Y no le damos la profundidad que merece porque no conocemos ese significado. Y en Cristo Jesús tiene dos significados gramaticales diferentes en las epístolas. Dos significados gramaticales diferentes. Uno tiene que ver con la posición del creyente por la obra consumada de la cruz, por la obra de Jesús en la cruz, su posición de acuerdo a la justicia recibida por Cristo, que fue imputada por Cristo en el creyente, y puede presentarse justo delante de Dios, santo delante de Dios, gracias a Cristo. Esa es la posición que tiene el creyente. Legalmente ya no está destituido de la gloria de Dios, sino que puede acercarse a Dios por medio del mediador que es Cristo. Tiene una posición diferente ahora el creyente. Pero también hay otro significado cuando aparece en las epístolas en Cristo Jesús, y es cuando dice que a través de Cristo, al estar en comunión con Cristo, entonces el creyente puede vivir una vida en el Espíritu. Puede vivir una vida espiritual constante. Es decir, a través de mi relación o de mi comunión con Cristo, a través de esa oración, de esa vida de oración que yo tengo con Cristo, a través de la lectura de la Biblia, donde conozco quién es Cristo, y a través de la iglesia, cuando me congrego y confraternizo con mis hermanos que también son cristianos, entonces estoy en comunión con Cristo y puedo crecer espiritualmente. Entonces, el significado cuando dice en Cristo Jesús son dos. Recuerde, uno tiene que ver con su posición como creyente gracias a la obra de Cristo en la cruz, y en segundo lugar tiene que ver con estar en comunión con Cristo por medio de la oración, por medio de la Biblia y por medio de la iglesia. Por eso es importante esos tres factores a la hora de tener una práctica de vida cristiana: oración, Biblia y congregación. No sirve solo oración y Biblia sin congregación. Hay que congregarse también. Es importante. Es parte del proceso del crecimiento del creyente, del crecimiento espiritual. Y en este versículo 1 de Efesios, de acuerdo a la palabra que le antecede, porque siempre para encontrar el significado propio cuando dice en Cristo Jesús hay que mirar el contexto del versículo, y el contexto de acuerdo a la palabra que le antecede cuando dice en Cristo es pistois, que hace referencia al segundo significado, que es decir, fieles, los que son fieles, que están en comunión con Cristo. Entonces tiene que ver con comunión con Cristo esta primera parte. Habla de la verdadera fidelidad que tiene el creyente, que es consecuencia de una conexión directa con Cristo en su vida diaria. Hermanos, si tú no tienes una amistad, una comunión con Cristo todos los días hablas con Él, lees su palabra y semanalmente te congregas, entonces realmente no estás en comunión con Cristo. Dice ser cristiano, dice venir a la iglesia porque cantas, haces una oración superficial, levantas las manos, pero en toda la semana no hablas con Cristo. Entonces realmente no somos cristianos. Realmente no conocemos a Cristo, porque la vida cristiana no se ejerce el domingo cuando venimos a la iglesia. La vida cristiana se ejerce
entre semana, cuando estamos en el día a día, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras actividades del día a día. Amén. Eso es ser cristiano, empezando por tener una comunión con Cristo. Es a través de esa comunión que tú tienes con Cristo que tú puedes realmente decir: yo soy fiel, yo soy un cristiano fiel. ¿Por qué eres un cristiano fiel? ¿Porque vienes a la iglesia cada 8 días? No, esa es solamente una parte que debemos todos cumplir. Pero yo soy fiel porque tengo una comunión con Cristo. Necesitamos al mediador, porque solamente a través de Cristo es que tú te puedes relacionar, comunicar con Dios el Padre. Mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, donde se usa el término mediador. Mediador, y aquí tenemos el versículo. Dice: porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Aquí está el misterio de la Trinidad. No es que sean 3 dioses, es un solo Dios que se ha revelado a los hombres en 3 personas. Y no voy a entrar a explicar la Trinidad porque nos quedaríamos aquí toda la mañana tratando de entender el misterio de la Trinidad. Lo único que nos dice la Biblia y nos enseña y nos basta para entender lo que es la Trinidad es que son 3 personas diferentes, con funciones diferentes, con un papel diferente, con características diferentes, pero son un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay un solo Dios, y dice un solo ¿qué? Mediador. Mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo. Es a través de Él que tú y yo nos podemos comunicar con Dios. Por eso cuando oramos al Padre decimos: en el nombre ¿de quién? De Jesús. Si tú no oras en el nombre de Jesús ante el Padre, entonces te estás acercando a Dios en tu propio nombre. Y si tú te estás acercando a Dios en tu propio nombre, en representación propia, créeme que Dios no te va a escuchar. Porque Él te escucha tus oraciones cuando oras en el nombre de Jesús. Porque el mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Amén. En referencia a la mediación de Cristo encontramos otros versículos interesantes. Romanos capítulo 3 versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, ahí está la palabra mediación, mediante la redención que es y aparece en Cristo Jesús. Es a través de Cristo que tú y yo somos justificados gratuitamente. Es solo a través de Cristo, a través de ese trabajo de mediación que hizo Cristo en la cruz en favor nuestro. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Estos son versículos de apoyo, de referencia, para darle más peso a la enseñanza, a lo que estamos explicando en este punto, que tiene que ver con la mediación de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, mire, allí aparece ¿qué? En Cristo, el artículo en, a través de. Si alguno está a través de Cristo, en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es una nueva creación, es una nueva persona, ha sido transformada, nació de nuevo esa persona. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona es convencida por el Espíritu Santo de su pecado, de justicia y de juicio, y se arrepiente gracias a que el Padre la trajo así,
Entonces, esa persona, dice la Escritura, que al creer en Cristo, al arrepentirse de su pecado y al creer en Cristo como su Señor y como su Salvador, ¿qué ocurre? Ocurre el nuevo nacimiento. Nueva criatura es. Reflexiona en esta mañana si has nacido de nuevo. Porque la garantía de que hayas nacido de nuevo, que hayas comenzado una nueva vida en Cristo Jesús, no es que vengas a la iglesia o que creas en ciertas doctrinas que se han enseñado en la iglesia. La garantía de que tú realmente eres una nueva persona y estás caminando una nueva vida, una vida de integridad, de santidad, de obediencia, de compromiso con Dios, una vida cambiada, transformada, donde has dejado tu pecado, donde has dejado el orgullo, donde has dejado la soberbia y ahora eres una persona como Cristo, manso y humilde de corazón. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es ser como Cristo, es parecerme a Cristo. Entonces, allí está la garantía de que tú realmente eres un hijo de Dios. Eres una persona que ha nacido de nuevo realmente, porque sus actitudes son diferentes. Antes era una persona soberbia, ahora es una persona humilde. Antes era una persona que tenía una adicción, ahora ha sido libre de esa adicción. Antes era una persona vulgar, grosera, contestona, ahora es una persona sabia y prudente con su boca. Hermanos, cuando hablamos de que somos nuevas criaturas, se refiere a que somos transformados por el poder de Dios a través de la acción del Espíritu Santo. Cuando tenemos esa relación y comunión con el Espíritu Santo y con su palabra, entonces nuestra vida es diferente, nuestras actitudes son diferentes, nuestras relaciones con los demás son diferentes. Pero si tú sigues practicando el pecado, si tú sigues practicando la soberbia, el orgullo, la banalidad, la lujuria, y dejas salir tu carne y te dejas dominar por tu carne, sigues practicando el engaño, la mentira, ¿realmente eres una nueva creación? ¿Realmente eres una nueva persona? No, seguimos siendo iguales, a pesar de que vengamos a la iglesia, a pesar de que cantemos, a pesar que digamos sí, amén a todo lo que diga el pastor, pero tu vida sigue siendo igual. Por eso tú tienes que estar en Cristo para ser una nueva persona. ¿Y qué significa estar en Cristo? Significa primero haber recibido, haber reconocido a Cristo como Señor y Salvador y luego tener una relación y una comunión con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos los cristianos que un mediador. Tenemos un mediador. Sin la mediación de Cristo, mis hermanos, no somos nada. Nada podemos hacer. No nos podemos acercar por medio de nuestras obras, por medio de nuestro esfuerzo personal, por medio de nuestra sabiduría o intelecto. Así sepamos mucho de Cristo por haber leído mucho ciertas filosofías, conocimientos o tener algún tipo de estudio teológico. Podemos ir a la universidad y estudiar teología, estudiar filosofía y cualquier tipo de IA, psicología, y creer que tenemos cierto conocimiento de Cristo, porque nuestra familia de pronto fue cristiana o crecimos en una familia católica donde en algún momento nos llevaron a la misa y conocimos un tal Cristo que estaba allí crucificado. Pero otra cosa es muy diferente: estar en Cristo, a saber algo de Cristo. Estar en Cristo es conocer a Cristo. ¿Cuántos conocen a Cristo?
¿Y cómo conoces a Cristo? Pues teniendo una relación, una amistad, una comunión con Cristo. Estás teniendo una comunión con tu mediador, que es Cristo. Vamos al tercer punto de este primer tema, nosotros los cristianos. Recuerden que en el primer punto que vimos en la primera parte de este tema, nosotros los cristianos, hablamos de que tenemos una ¿qué? Identidad. Somos santos y somos fieles. Así nos ve el Padre a los que somos verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, nacidos de nuevo. Somos santos porque somos ¿qué? Elegidos por Dios para salvación. Y vivimos una vida de santidad por medio de Cristo. Y somos fieles, permanecemos en el camino del Señor teniendo una comunión con Cristo. Allí tiene que ver Cristo en todo. Es a través de Cristo. En segundo lugar, tenemos un mediador. Y en tercer lugar, tenemos dos privilegios. Como creyentes, como cristianos, nosotros los cristianos tenemos dos privilegios. Y el versículo 2 dice: gracia y paz. Gracia y paz. El deseo del apóstol Pablo para estos hijos de Dios, a los cuales él les está escribiendo, a los hermanos de Éfeso, que son santos, que son fieles en Cristo Jesús, es que Dios, el Padre y el Hijo, el Señor Jesucristo, les dé gracia y paz. Les dé gracia y paz. Léalo una vez más. Léalo allí en su Biblia. Dice: gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a estudiar el primer término, que es gracia. Y gracia viene del griego charis. Charis. ¿Qué significa la palabra charis? Significa bondad. Significa favor gratuito. Eso es gracia. Charis, bondad, favor gratuito. Sin embargo, el concepto moral, por decirlo de alguna manera, para que usted lo pueda entender más en profundidad, el concepto de la gracia, es que Dios, aplicando esto a nuestra, escuche esto, aplicando esto a nuestra vida cristiana práctica, tiene que ver con el acto de recibir algo de Dios que yo no merezco. Es muy diferente a misericordia, porque gracia y misericordia pareciera lo mismo, pero son dos términos diferentes. Escuche esto: gracia tiene que ver con recibir de Dios lo que yo no merezco. Su perdón, su amor, su favor, sus bondades, todas sus bendiciones. No las merezco. ¿Por qué? Porque lo que yo merezco es ser condenado, es ser disciplinado, es ser castigado por mi pecado. Eso es lo que tú y yo merecemos, porque somos pecadores. Y eso tiene que ver con misericordia. Misericordia, una vez más lo repito, es no recibir de parte de Dios lo que sí merezco. ¿Qué es tener misericordia? La misericordia de Dios con nosotros. Cuando no recibimos de Dios lo que sí merezco. ¿Qué merezco yo? Ser castigado, ser condenado, ser enviado al infierno por mi pecado. Por eso Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces la gracia, visto desde otro ángulo, es recibir algo de Dios que yo no merezco. Es algo que yo no puedo ganar por mis propios méritos ni mis esfuerzos personales. Por lo tanto, es algo que fue dado de parte de Dios para mí completamente gratis. ¿Completamente qué?
gratis, sin precio para nosotros. Yo no tuve que pagar nada por esa bondad, por ese favor de Dios. Es gratuito para mí. Eso es gracia. Ahora, no significa que porque sus bondades y favores sean gratuitos para nosotros, entonces no tienen valor. Escuche esto. No significa que no tienen valor, al contrario. Todo lo que recibimos de parte de Dios como regalos gratuitos son del más alto valor. ¿Cuántos dicen amén? O aún más, son invaluables. ¿Por qué son invaluables? Porque son regalos tan grandes que no alcanzamos a medir su inmenso valor. Son invaluables. Empezando por la salvación. No podemos ponerle un valor a eso, un precio, porque es invaluable. Sin embargo, si lo miramos desde otro ángulo, todos los beneficios, todos los favores gratuitos que recibimos de Dios por su gracia, sí tuvieron un alto precio. Tuvieron un alto precio. ¿Cuál fue ese precio? Ese precio fue la muerte de su Hijo Jesús en la cruz. El precio más alto que se podía pagar, para pagar toda nuestra deuda, esa deuda que había en contra de nosotros a causa de nuestro pecado. Entonces sí hubo alguien que pagó el más alto precio, que fue Cristo en la cruz, para poder nosotros recibir del Padre todas esas bendiciones, todos esos beneficios y favores gratuitos. Entonces, mis hermanos, entendiendo que gracia, el charis de Dios, significa bondad, favor gratuito, nosotros necesitamos ese charis de Dios, esa gracia de Dios. Necesitamos su bondad, necesitamos su favor gratuito. Recibir del Padre y del Hijo toda la ayuda, todo el apoyo necesario. ¿Para qué? Para desarrollar el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos desean el charis de Dios? La gracia de Dios. ¿Tan poquitos? ¿Cuántos desean la gracia de Dios en sus vidas? Es importante que le digamos a Dios: Señor, dame tu gracia, derrama tu gracia, tu favor sobre mi vida. Necesitamos el charis de Dios. Empezando por el primer regalo. ¿Sabe cuál es el primer regalo después de la salvación? Que es el don más grande, el regalo más grande. Pero después de darnos la salvación, o juntamente con ese paquete de la salvación, ¿sabe cuál es el primer regalo que Dios te da a ti si has nacido de nuevo? ¿Sabes cuál es? El Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es nuestro guía. Ese es el primer recurso espiritual más importante que tiene el creyente. El creyente sin el Espíritu Santo no puede ser guiado, no podría entender la palabra. Por eso muchas personas, generalmente católicos romanos, cuando leen la Biblia dicen: yo no entiendo la Biblia. La gente que lee la Biblia se vuelve loca. ¿Por qué no la entienden? Porque la leen sin el Espíritu Santo, sin el don del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo abre tu entendimiento, te da luz, te da guía. Eso se llama en teología iluminación. No revelación, sino iluminación. Revelación es el misterio escondido que ya Dios le reveló a los apóstoles que escribieron la revelación escritural. Pero cuando nosotros los creyentes vamos a la escritura, si la leemos sin la iluminación del Espíritu Santo, no vamos a entender.
Necesitamos que Él abra nuestro entendimiento. Y entonces viene el otro regalo, y es la sabiduría. Sabiduría para entender el manual de vida, la palabra de Dios, y poder aplicarla a tu vida, poder hacer cambios, poder hacer ajustes en tu vida, comenzar a corregir tu camino. Sabiduría y otros recursos, otros regalos maravillosos que Dios nos da por gracia. Nos da dones, talentos, habilidades para servirle en diferentes ministerios. Nos da recursos económicos para bendecir la obra de Dios, para bendecir a nuestros hermanos. Nos da oportunidades, contactos, puertas que se abren. De muchas maneras la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. ¿Y merecemos todo eso? No lo merecemos. Es completamente gratuito. Es gratis y tampoco lo merecemos, porque no es por nuestros méritos. Entonces, todas estas bendiciones provienen de Dios de manera determinada por su voluntad, según su plan. Escuche esto. Según el plan de Dios para con cada uno de nosotros, dentro de una agenda que Él tiene contigo, en el tiempo de Dios, en el tiempo asignado de Dios, Él va a derramar esas bendiciones, va a abrir puertas, contactos, recursos, talentos, habilidades y todo lo que tú necesites para cumplir el propósito de Dios en tu vida aquí en la tierra. Miremos algunos versículos referentes a la gracia. Salmo 34, a la bondad de Dios, Salmo 34, versículo 8, dice: probad y ved que el Señor es ¿qué? Es bueno, nos da gracia. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Salmo 86, versículo 5 dice: pues tú, Señor, eres bueno y perdonador. Recuerde, cuando dice que Él es bueno, tiene que ver con gracia, con favor inmerecido, y nos perdona porque es bueno. Abundante en misericordia para con todos los que le invocan. Salmo 119, versículo 68 dice: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Bueno eres tú. Y Nahum capítulo 1, versículo 7 dice: bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugia. Hermanos, ¿para cuántos el Señor ha sido bueno cuando usted ha estado en un momento de dificultad, en un momento de angustia, que usted no sabía qué hacer, que está desesperado, con un problema familiar, de salud, económico, y usted ha visto la bondad del Señor manifestada en su vida? Amén. Hay que saborear la bondad de Dios. Hay que probar la bondad de Dios. Si usted no ha probado la bondad de Dios, no se ha deleitado en la gracia, en la bondad del Señor, hermano, tiene que ser que usted todavía no está en Cristo. No ha nacido de nuevo. No tiene una comunión con Cristo. Acérquese a Dios a través de Cristo y va a experimentar la gracia y la bondad de Dios. Amén. Y vamos a la segunda palabra de este tercer punto, que es los dos privilegios que tenemos. El primer privilegio que tenemos nosotros los cristianos es la gracia, y el segundo privilegio que tenemos es la paz. Diga paz. Este término en griego es eirene, que significa paz completa. A través de Cristo tenemos una paz completa. La palabra griega eirene en hebreo se traduce como shalom.
¿Cuántos han escuchado esa palabra, shalom? Hay veces que vemos algunos hermanos que saludan así. Son un poco más ortodoxos y dicen, hermano, shalom. Tengo un amigo que siempre me saluda así, shalom. Y de hecho es un saludo muy bíblico, porque es, te deseo lo mejor, te deseo la paz completa de Dios en tu vida. Eso significa shalom. Dígale a la persona que está a su lado, shalom. De ahí viene la palabra paz en hebreo, shalom. Y en griego es eirene, que significa paz completa. Entonces shalom quiere decir todo lo que contribuye, vamos a ver si está por aquí, no, contribuye al bien supremo de una persona. Todo lo que Dios hace para bendecirnos de una manera completa, que podamos tener paz en nuestra vida. Una de las cosas que más anhela el hombre en su humanidad, en su paso por la tierra, es la paz. Es tener plenitud, es sentirse pleno, es sentir que todo está bien, que no tiene nada de qué preocuparse. Pero déjeme decirle que solamente en Cristo tú puedes tener esa paz. A pesar de que tus situaciones personales, laborales, económicas o lo que sea, no esté todo perfecto, pero puedes tener paz en tu corazón. El creyente fiel, el creyente que está en Cristo, su mediador, necesita el eirene de Dios, necesita el shalom de Dios, necesita la paz de Dios, porque esa paz solo la puede dar Él. Mis hermanos, el ser humano, el hombre, tiene un vacío en su alma, en su corazón, del tamaño de Dios. Tiene un vacío del tamaño de Dios. ¿Cuál es el tamaño de Dios? Impresionantemente grande, no lo podemos medir. Significa que ese vacío que el hombre tiene, que no lo puede llenar ni con fama, dinero, posición, riqueza, belleza, ese vacío, ese faltante que siempre siente, a pesar de que lo tenga todo materialmente, lo puede llenar solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solo Dios lo puede llenar. Entonces el shalom de Dios, que nos da su paz completa, no se trata de ausencia de conflicto, no se trata de ausencia de guerra, sino de una plenitud espiritual profunda. Y eso se refleja en un orden que Dios produce en tu vida. Diga conmigo en esta mañana, sé que a algunos no les gusta repetir, pero es solamente como una forma didáctica de enseñar, para que usted lo pueda recordar. Diga, el orden de Dios. ¿Sabe? Dios es un Dios de orden. Él es un Dios de procesos. Él es un Dios que es paso 1, paso 2, paso 3, y todo lo hace en su momento perfecto. Amén. Y cuando nosotros venimos a través de Cristo a tener una relación y una comunión con Cristo y con el Padre, Dios lo primero que hace cuando somos nuevas criaturas es traer orden a nuestra vida. Y ese orden no nos gusta, a la carne no le gusta, porque nos gusta el desorden. A la carne le gusta el pecado, a la carne le gusta el descontrol. Pero Dios hace un trato con nosotros especial, donde trae orden a nuestra vida. Todo lo comienza a poner en su lugar, tanto lo espiritual como lo emocional, lo físico, lo familiar, lo material, lo económico, todas las áreas de la vida. Cuando usted va a la palabra de Dios, usted ve que Dios habla de todos estos temas y coloca orden en su vida y te dice qué hacer respecto a cada área de tu vida. Entonces Dios nos lleva en un proceso poco a poco a una madurez integral en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, repito,
no significa que vas a tener ausencia de pruebas, ausencia de aflicciones, ausencia de dificultades. No, en el proceso vas a tener que enfrentarte con muchos retos, con muchos desafíos, con pérdida de empleo, con enfermedad, con abandono del esposo o la esposa, con infidelidades, con deslealtades de los amigos, o te caíste en la moto, te accidentaste o te robaron, qué sé yo. En un mundo caído en el que estamos nos pueden pasar muchísimas cosas. Y sabe, muchas veces Dios nos libra de diferentes dificultades, problemas y aflicciones que ni siquiera nos damos cuenta. Aló. Él nos libra todo el tiempo. Qué sé yo, de pronto si usted maneja moto o carro y usted va por la calle y alguien se atravesó y usted alcanzó a reaccionar, no se chocó, no tuvo un accidente, Dios le libró, Dios le guió, Dios le mostró qué hacer en ese momento. Y damos gracias a Dios por esos momentos donde Dios nos da sabiduría y nos libra de tantas cosas. Pero en otras ocasiones, déjeme decirle que Dios permite esas aflicciones. Y diga amén también. Enfermedad, pérdida del trabajo, qué sé yo, tantas cosas con las que tenemos que enfrentarnos. ¿Y por qué Dios permite esas aflicciones? Porque esas dificultades hacen parte normal de la vida terrenal. Porque son usadas sabiamente por Dios, soberanamente Dios las permite para enseñarnos algo, para enseñarnos a confiar en Él, para enseñarnos a ser más humildes, para enseñarnos a someternos a su voluntad, para enseñarnos a esperar en Él. Cuando no tenemos la solución a un problema de manera inmediata, entonces a través de las dificultades, pruebas y aflicciones, Dios transforma nuestro carácter. Diga amén. Damos gloria a Dios por su paz, porque en medio de las aflicciones y dificultades no se va la paz en nuestro corazón. Puede que usted no tenga en este momento el recurso para pagar los servicios o el arriendo el próximo mes o este mes, pero usted tiene paz en su corazón porque usted confía en Dios, porque usted sabe que Él es su proveedor. Amén. Dios es un Dios de paz que nos da su paz para que podamos vivir en plenitud, en paz completa, el Irene de Dios, el Shalom de Dios. Lucas capítulo 2 versículo 14 y Juan 14 27 tienen o contienen el término eirene, que significa paz completa. Lucas 2:14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Allí eirene, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este es el versículo cuando los ángeles que aparecen el día del nacimiento del Mesías, ellos cantan y proclaman esta oración: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz, el Irene de Dios. Ese es el deseo de Dios para con nosotros los hombres. Su buena voluntad es darnos paz, pero se necesita un mediador y es Cristo. Sin Cristo nunca una persona tendrá paz en su vida. Puede tener todo el dinero del mundo y aún así no le encuentra sentido, propósito a su vida. ¿Cuántas veces vemos casos de personas adineradas, famosas, ricas, que uno podría decir lo tienen todo para ser felices y tener toda la paz, y terminan deprimidos y hasta suicidándose? ¿Por qué? Porque nada de las cosas del mundo terrenales podrán otorgar esa paz en su alma y en su corazón. Y Juan capítulo 14, 27 dice: la paz, el Irene de Dios, dice Jesús, os dejo,
mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso es la voluntad del Señor para con nosotros, que nuestro corazón no tenga miedo, que nuestro corazón esté seguro, confiado en la buena voluntad de Dios para con nuestras vidas. Y cuando confiamos en la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, tenemos paz. ¿Cuántos tienen la paz de Dios? Amén. La paz en la vida cristiana práctica es algo independiente de las circunstancias. No sé cuáles sean las circunstancias exteriores de tu vida en este momento, pero déjame decirte que a través de Cristo, si tienes comunión con Cristo, podrás tener paz en tu corazón, tener una perfecta paz. Ahora, ¿cuál es tu fuente de paz? ¿Cuál es tu fuente de paz? Sabes, nuestra paz es producto también de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Obedecer a Dios. Cuando tú estás haciendo algo que sabes que no deberías hacer, que no es conforme a la palabra, que no es conforme a la voluntad de Dios, entonces pierdes la paz. Pero cuando tú estás haciendo, así sea algo difícil, estás batallando con tu orgullo, con tu carne, con tu pecado, pero así sea difícil, sabes que lo tienes que hacer, así no lo quieras hacer, pero lo haces en obediencia a Dios. Viene la paz de Dios y llena tu corazón. Tienes paz porque estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Juan 14:27, nuevamente lo leo, dice, mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. El mundo no te puede dar la paz, es el Señor. No pongas tu mirada en lo que te prometan los hombres, en lo que te digan o te prometan en tu empresa o tu negocio, o en lo que dice el mercado de valores, o en lo que dice o promete el gobierno que nos va a dar. Coloca tu mirada en el Señor para que tengas paz en tu corazón. Amén. Reflexión final, mis hermanos. A través de este pasaje, miren ustedes que hemos estudiado como introducción o como primer tema de Efesios solo el versículo 1 y 2. Ya para el próximo tema vamos a tener una porción más larga, pero creo que este primer tema era importante explicarlo solo con estos dos versículos, que era el saludo del apóstol Pablo a los efesios. Y a través de este pasaje la escritura nos enseña quiénes somos en Él, en Cristo, como verdaderos creyentes en Cristo, santos y fieles. También nos habla de ese compromiso que debemos tener con Él, de ser perseverantes, de ser fieles a Él a través de Cristo, de esa relación, de esa comunión con Cristo, y que tenemos dos privilegios al ser elegidos por Él para salvación, que son la gracia y la paz. ¿Sabe? Esa gracia y esa paz que tú tienes como hijo de Dios no la tiene el mundo. No la puede tener el mundo. No la pueden tener aquellos que no han creído en Cristo. Ahora, ¿qué aplicación práctica le podemos dar a este tema en nuestras vidas? Escucha esto para que te lleves una herramienta práctica en esta mañana y la puedas poner por obra en tu vida. Cuando te sientas rechazado por el mundo, recuerda que Dios te eligió para su reino. Cuando te sientas menospreciado por tu familia, recuerda que Dios te distinguió como un hijo suyo. Cuando te sientas desanimado, cansado o decepcionado de la vida, recuerda que debes continuar siendo fiel a Jesucristo tu Señor, a pesar de cualquier situación o circunstancia. Cuando te sientas solo, sin ayuda, sin apoyo de nadie, recuerda que la gracia de Dios, el favor de Dios inmerecido,
está sobre tu vida, está de tu lado. Y cuando te sientas atemorizado, preocupado, afanado o angustiado por tus circunstancias terrenales, recuerda que la paz completa de Dios te puede llenar si haces su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Concluimos en este primer estudio, este primer tema, que nosotros los cristianos, de manera exclusiva, de manera excluyente, tenemos primero una identidad, santos y fieles en Cristo Jesús. Tenemos segundo un mediador que es Cristo. Y tercero, tenemos dos privilegios, gracia y paz. Su gracia está sobre nosotros y su completa paz llena nuestros corazones. Digan esta mañana, amén.